Y es en ese nombre todopoderoso, ese nombre victorioso de Cristo Jesús, aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que oramos, Señor. Damos gracias en tu nombre. Amén. Bienvenidos de nuevo a todos. Romanos capítulo 1. Y ya vimos en los últimos 2 domingos los primeros 5 versículos. Y quiero otra vez repasarlos un poquito. Así que en el versículo 1 de Romanos descubrimos quién es el autor, quién está escribiendo este libro. Sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Así que cuando tenemos este libro en nuestras manos, estamos conscientes de que es la palabra del Dios viviente, el Dios creador de los confines de la tierra. El que creó las estrellas y habló, y nada más por su pura palabra aparecieron las galaxias y las montañas y los océanos. Ese mismo Dios nos ha dado su palabra, se ha comunicado con nosotros. Así que sabemos que es Dios que nos está hablando aquí, pero Él habló a través de seres humanos, a través de hombres. Y Pablo es el autor humano de este libro, esta carta a los romanos. Entonces empieza diciendo: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, o siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y vimos entonces que Pablo es una persona que es un esclavo de Cristo. Se considera esclavo o siervo de Cristo Jesús. En otras palabras, que él pertenece a Cristo porque Cristo lo ha comprado con su sangre. Pablo también es llamado a ser apóstol, uno que es enviado por Cristo y apartado para el evangelio de Dios. Entonces ahí sabemos un poquito acerca de Pablo. Sabemos que él, como vimos el domingo pasado, fue un blasfemo, un perseguidor. Escuchen bien, una persona que trataba de matar a los cristianos y echarlos en la cárcel. Pablo antes se llamaba Saulo, y en el libro de Hechos vemos su testimonio, como él hacía todo lo posible para destruir la iglesia de Cristo Jesús y perseguir a los cristianos. Y ese perseguidor, ese hombre blasfemo, se convierte en el apóstol de Jesucristo, en un gran predicador que lleva el evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces. ¿Cómo? Pues por la gracia de Dios, porque Dios lo salvó, Dios lo transformó, como acabamos de escuchar en la vida de Dan, como Dios lo transformó, es lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Y Pablo dice que él está escribiendo acerca del evangelio de Dios, que en el versículo 3 nos dice que es acerca de su Hijo, del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, ¿verdad? Este evangelio, si hacemos la pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿De qué se trata? Sabemos que la palabra significa buenas nuevas o buenas noticias. Cuando digo el evangelio, es decir, las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero ¿de qué se trata? Dice el versículo 3, si lo ven ahí, dice, es acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, las buenas nuevas que está predicando Pablo, Dios ha salvado y apartado a Pablo para proclamar este mensaje del evangelio, y es acerca de Jesucristo. Se trata de aquel que es el Dios eterno, que se hizo hombre, se encarnó hace 2000 años, nació en Belén. Dios se hizo hombre, no dejó de ser Dios, pero se hizo hombre y caminó sobre esta tierra como un hombre perfecto, el único hombre perfecto en toda la historia del mundo. Así que el evangelio se trata de Cristo, de su persona y su obra. Que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, el Hijo eterno. Y Él llegó a ser hombre de la descendencia de David según la carne, dice. En otras palabras, el evangelio, para dar una definición básica, el evangelio es algo muy profundo, pero para hablar en términos sencillos podemos decir que se trata de la persona y la obra de Cristo. Y como hemos dicho, ¿verdad? Jesús vino y vivió que la vida perfecta que no pudimos vivir, murió la muerte que merecemos morir y venció el enemigo que no pudimos vencer. Así que el evangelio se trata de Jesucristo, Él que
vivió la vida perfecta, que murió la muerte que realmente nosotros merecemos morir. Él murió en nuestro lugar y venció la muerte, nuestro enemigo que no pudimos vencer. Y dice que en el versículo 5, que por medio de quién, o por medio de Jesús, hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todas las naciones por amor a su nombre. Entonces, aprendimos también que el Evangelio es un regalo inmerecido que Dios nos da. Es por gracia. No puedes ganar tu salvación. No puedes lograr ese regalo. Es un regalo. Es por gracia. Gracia es favor inmerecido. El favor que tú no mereces, que yo no merezco, que Dios nos da. Eso es gracia. Y el Evangelio de Dios es el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hablábamos de todo eso, pero queremos empezar hoy en el versículo 6, donde nos dice, vamos a leer los versículos de 6 a 15, si pueden seguir en sus Biblias. Dice, entre las cuales están también ustedes llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma. ¿Okay? Él está escribiendo a los cristianos, los llamados de Dios que están en la ciudad de Roma, hoy en día en Italia, ¿verdad? Y dice, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Verso 11. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos. Algunas traducciones dicen griegos o bárbaros. Todos los que no eran griegos en aquel entonces se les consideraban como bárbaros, incultos. Instruidos o ignorantes, sean instruidos o ignorantes. Verso 15. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Y si ustedes recuerdan, hace unas semanas vimos otro punto. El último punto fue esto, de que el Evangelio de la gracia no solo nos salva, sino también nos capacita para servir a Dios. El Evangelio de la gracia no solamente nos salva de nuestro pecado, sino también nos capacita, nos prepara para servir a Dios, a honrar a Dios con nuestras vidas. Y estuve diciendo que el Evangelio no es solamente para ser predicado a los inconversos, a las personas que todavía no han oído el Evangelio. Ellos lo necesitan escuchar para ser salvos. Pero el Evangelio también es para la iglesia. El Evangelio también necesita ser predicado a los creyentes. Pablo, en el versículo 15, el último versículo que leemos, verso 15, si lo ven otra vez, ¿a quién desea, les hago la pregunta, ¿a quién desea predicar el Evangelio? Pablo, ¿a quién está deseando predicar el Evangelio? Dice, estoy ansioso de predicar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Y a quién está hablando? La palabra ustedes, ¿a quién se refiere? El mismo grupo a la cual está hablando en el versículo 6 y 7, ¿no? Entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo está escribiendo esta carta específicamente a ¿cuál grupo de personas? ¿Cristianos o no cristianos? Cristianos, ¿verdad? Bueno, que si no eres cristiano, esto es para ti también. Debes escuchar lo que estamos diciendo porque tiene poder para cambiar tu vida. Pero aquí Pablo específicamente está hablando a los creyentes, a los santos, los que son llamados a ser
santos, apartados para Dios. Y él dice, yo estoy ansioso, en el versículo 15, estoy ansioso, tengo muchas ganas, en otras palabras, de predicarles el Evangelio también a ustedes. Uno se pregunta, ¿por qué necesitan escuchar el Evangelio ellos si ya son salvos? ¿Por qué necesitan escuchar otra vez el Evangelio? Hay un falso concepto muy erróneo que existe en muchas iglesias hoy, que el Evangelio solamente es para el evangelismo. Eso no es cierto. El Evangelio necesitamos nosotros, los cristianos también. Necesitamos estar recordados constantemente de las verdades del Evangelio. Veamos también a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios es el próximo libro después de Romanos. Puedes dejar un dedo ahí en Romanos 1 y ir unas páginas adelante después de Romanos. Vas a encontrar 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Como digo, unas páginas, unos 10, 15 páginas más adelante. 1 Corintios 2. Cuando lo tienen, digan amén. Amén. Ok, Pablo está hablando aquí. Estoy leyendo de la Reina Valera 60. Si notan la diferencia, me gusta más como lo dice en esa versión, ese pasaje en particular. Dice 1 Corintios 2, versículo 1. Así que es Pablo que está hablando aquí. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Note el versículo 2 otra vez. Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a ¿quién? A Jesucristo. Y a este, ¿qué? Crucificado. ¿Qué es eso? Es el Evangelio. Es el mensaje básico del Evangelio. ¿Quién es Cristo? Y lo que Cristo ha hecho. Que Cristo vino, vivió la vida perfecta y fue a la cruz y resucitó en victoria sobre la muerte 3 días después. Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros o entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el ¿qué? Poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El siguiente versículo en Romanos 1, que no leímos, pero el versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo dice, no estoy avergonzado del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo estoy predicando, yo estoy enfocando en el Evangelio, mientras yo estoy entre ustedes, hablando de los corintios. ¿Por qué? Porque sé que es el poder de Dios para la salvación. Y hablamos de la justificación, pero también la santificación. Esa salvación que sigue en la vida del creyente. Que Dios nos ha salvado de la pena del pecado y nos está salvando del poder del pecado continuamente como creyentes. Fuimos salvados y estamos siendo salvados. Es el proceso de santificación que Dios está haciendo en nosotros. Y el Evangelio, yo creo, es el poder de Dios para también la santificación de los creyentes. Por eso Pablo no está avergonzado del Evangelio y por eso él no estuvo predicando nada más entre los corintios, sino a Jesucristo y a él crucificado. No quiere decir que estaba tratando otros temas, pero siempre Cristo y la cruz estaba en el centro de todo lo que estaba enseñando. Bueno, el primer punto que tienen sus notas es esta. A la iglesia, y la tenemos aquí en la pantalla también, la iglesia a quien se le recuerda del Evangelio domingo tras domingo será una iglesia inconmovible. La iglesia local a quien se le recuerda del Evangelio domingo tras domingo será una iglesia inconmovible. Y vamos a dar una explicación de por qué. Pero primero, en Hechos 2:42, no tienen que verlo, pero Hechos es el libro antes de Romanos. Si quieren
mirarlo ahí en el verso 42, nos habla de a qué se dedicaba la iglesia cristiana en los primeros días de la iglesia, en los días de la iglesia primitiva. ¿A qué se dedicaron? Y ahí en Hechos 2:42 nos dice que se dedicaron a 4 cosas en particular. Si no lo han encontrado, pueden nomás poner atención. 4 cosas. La enseñanza de los apóstoles. ¿Qué más? La comunión, el partimiento del pan y la oración. Esas 4 cosas. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Es precisamente lo que estamos haciendo ahorita. Estamos enseñando de la palabra de Dios y específicamente de la carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribió a la iglesia en Roma. Entonces, si se preguntan por qué Natán siempre está predicando de libros de la Biblia o pasajes de la Biblia, es porque queremos estar compartiendo, proclamando la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la palabra de Dios, que es realmente el Evangelio. El Evangelio no es una cosa que es solamente para el evangelismo. El Evangelio es para cada parte de la vida cristiana. Y el Evangelio realmente es algo que encontramos en todas partes de la Biblia. Es el centro de la historia. Jesucristo es el tema central. El Evangelio de Jesucristo es lo que encontramos a través de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la enseñanza de los apóstoles es enseñar el Evangelio, es enseñar la palabra de Dios. La razón que predicamos directamente de la Biblia. ¿Qué es la razón que recordamos a Cristo Jesús en su muerte cada semana, en la cena del Señor? No es porque pensamos que nos vamos a salvar por eso, no, es algo simbólico. Pero lo hacemos cada semana. Hay iglesias que no lo hacen cada semana y no vamos a criticarles a ellos, pero yo animo a todos los pastores que yo conozco a hacerlo todas las semanas, porque ¿qué es el propósito? Es para recordarnos del Evangelio, es para recordarnos de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. También cuando nosotros oramos juntos como iglesia, oramos como individuos, muchas veces terminamos nuestras oraciones o empezamos las oraciones o en medio de las oraciones decimos ¿qué? En el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, o en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué terminamos las oraciones así? ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque pensamos que es una frase mágica, que orar en el nombre de Jesús ya quizás vas a poder conseguir lo que quieres. Y lo pones ahí como si fuera algo de superstición. No. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Jesús tiene poder, ¿no es cierto? Y específicamente reconocemos, entrando en la presencia de Dios, la única razón por la cual podemos hacerlo es porque Cristo murió en la cruz, nos compró con su sangre y ahora estamos en Cristo. Estamos en Cristo y en Cristo Jesús podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia en cualquier momento que necesitamos. Podemos entrar ante el trono del Dios Padre, ese Dios temible, el Dios santo, santo, santo. Podemos entrar confiadamente en su presencia en el nombre de Cristo Jesús, porque nos dice en Efesios que nosotros hemos sido aceptos en el amado. Dios nos ha concedido su gracia por medio de su Hijo Jesucristo. En Él tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados mediante su sangre. Así que Cristo Jesús me da la autoridad, porque Dios ya no me ve a mí en mi pecado, en mi suciedad, en mi perversidad. Dios me ve en la santidad y en la justicia de su Hijo Jesucristo, porque en la cruz había un gran intercambio. Para todos los que creen en Cristo podemos saber que en la cruz Cristo, el que nunca conoció pecado, se hizo pecado y tomó mi pecado y tomó tu pecado si estás en Cristo, y Él nos da su justicia. Y ahora Dios me puede aceptar en su presencia, no porque soy muy buena gente, no porque he tratado de hacer muchas buenas cosas y he hecho muchos esfuerzos morales. No, me acepta en su presencia porque me ve en la justicia y en la perfección de su Hijo Jesucristo.
Entonces es parte de lo que significa orar en el nombre de Jesús. También habla de su autoridad, de su poder. Habla de orar en el nombre de Jesús, también significa orar conforme a la voluntad de Jesús, conforme a lo que serían sus deseos y no los nuestros. Entonces, cuando oras en el nombre de Jesús, debes estar recordado de eso. Es que yo tengo la oportunidad de tener acceso directo al Padre por lo que Jesús hizo por mí en la cruz, el Evangelio. Bueno, la comunión de los creyentes, que también menciona ahí en Hechos 2:42, vamos a hablar más de eso bajo el punto número 5, pero les hago la pregunta, les he hecho un caso hasta ahorita. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos demostrado que los creyentes necesitan escuchar el Evangelio. En otras palabras, hemos demostrado que los predicadores deben predicar el Evangelio tanto para la salvación de los inconversos como para la santificación o la edificación de los creyentes. Punto número 2 es el Evangelio de la gracia nos cambia y nos transforma progresivamente a la imagen de Cristo. A escuchar la palabra de Dios, el Evangelio que está en la palabra de Dios, eso nos transforma por el poder del Espíritu Santo para llegar a ser más como Jesús, ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios con nuestras vidas? ¿Cómo hacemos famoso el nombre de Dios? ¿Cómo engrandecemos la fama de Dios con nuestras vidas? Pues ¿quién lo hizo perfectamente con su vida? ¿Quién lo hizo perfectamente con su vida? Jesucristo, ¿verdad? Jesús siempre glorificó al Padre en todo lo que dijo e hizo y pensó. Todo fue para la gloria de su Padre. Y cuando nosotros estamos transformados a la imagen de Cristo mediante la palabra y el Espíritu Santo, también vamos a traer más y más gloria a Dios con nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que estaba pasando en Roma, y podemos verlo en el versículo 6. Entre las cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Verso 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Noten eso, Pablo da gracias a Dios por esos hermanos, por su fe. Y dice, en el mundo entero se habla bien de su fe. ¿Cómo es eso? Les hago la pregunta, ¿puedes ver la fe? ¿Puedes ver la fe? La Biblia dice, si crees en tu corazón, serás salvo. Cuando alguien cree en su corazón, ¿tú lo puedes ver? No, ¿verdad? No puedes ver el acto de fe en el corazón de un ser humano. Entonces, ¿cómo es que todo el mundo conocido de aquel entonces sabe acerca de la fe de los cristianos romanos? ¿Cómo es que todo el mundo se habla bien de su fe? Es que en ese entonces no tenían Facebook, no podían decir ahí la iglesia en Roma, tenemos mucha fe, y luego todos se enteran, esa iglesia tiene mucha fe. No, ¿verdad? No, ¿cómo es que saben que tienen mucha fe? ¿Cómo ves la evidencia de la fe? La obediencia, ¿verdad? Las obras. Las obras demuestran la realidad de la fe. No somos salvos por las obras. ¿Entienden eso bien? No puedes ganar tu salvación por tratar de ser muy bueno o hacer muchos actos de justicia. La Biblia dice, todos esos actos de justicia para Dios son como trapos de inmundicia. Todos hemos quebrantado sus santas leyes y estamos alejados, destituidos, privados de la gloria de un Dios santo. Pero la fe verdadera, la fe que salva por la gracia de Dios, es una fe que produce obras. Somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, mediante la fe, y esa fe que salva es una fe que obra.
No somos salvos por la fe más las obras, no, pero por la fe que obra, una fe que produce obediencia. Y el mundo entero sabía de la fe de los romanos, obviamente porque estaban mostrando la evidencia de su fe. Entonces ya puedes ver el punto número 3, ¿verdad? El Evangelio de la gracia gratuita produce fe y la fe produce obediencia. Número 3. La fe produce obediencia. ¿Cómo surge ese tipo de fe? ¿Cómo surge ese tipo de fe? A través del Evangelio, ¿verdad? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. En otras palabras, por el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Tú no puedes experimentar transformación a la imagen de Cristo sin el poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. La razón que estamos predicando la Biblia, en vez de tomar mis ideas y luego andar buscando unos pasajes que van con mis ideas, vamos directamente a la palabra de Dios para decir lo que nos dice, porque eso es lo que realmente tiene poder para cambiar vidas y transformar este mundo para la gloria de Dios. Así que la fe verdadera es demostrada con obras. Si dices, yo creo en Cristo, sí, yo confesé con mi boca y he creído en mi corazón que Cristo es el Señor, así que soy salvo, pero tú sigues con amargura en tu corazón, sigues no perdonando a personas que han pecado contra ti, sigues discutiendo con personas todo el tiempo y viviendo en rebeldía a Dios. Santiago diría, tú dices que tienes fe sin obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te enseñaré mi fe con lo que hago. Así que la fe verdadera va a producir obras a medida que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de Cristo, en el Evangelio. Versículo 9 de Romanos 1. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, ven otra vez esa palabra, el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Y no vamos a pasar mucho tiempo en esos versículos, pero les quiero hacer la pregunta. Como Pablo estaba orando por ellos, implorando que pudiera animarlos, ir a visitarlos para impartirles un don espiritual, ¿cuánto tiempo pasas tú orando por tus hermanos y tus hermanas aquí en este lugar? ¿Cuánto tiempo pasas orando por nuestros hermanos en otros lugares? Si no lo haces, yo te animo, te exhorto a empezar ese hábito. Estamos llamados a orar los unos por los otros. A veces nos preguntamos, ¿por qué no tenemos valentía para predicar, para compartir nuestra fe? Pues vemos en el Nuevo Testamento que es obvio que eso comenzó con mucha oración, que los creyentes oraron por la valentía para poder proclamar el Evangelio. Así que nosotros debemos hacer lo mismo, orar por nuestros misioneros, orar por el ministerio en Asia y en la India, orar por los hermanos que conocemos en México, las iglesias que hemos apoyado ahí, orar por esos hermanos, recordarlos en nuestras oraciones, orar por los hermanos perseguidos en países musulmanes y diferentes partes del mundo donde están sufriendo por su fe, no olvidar de ellos. Debemos orar los unos por los otros. Bueno, Pablo dice en el verso 14, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, griegos o bárbaros, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. El verso 14, Pablo dice, estoy en deuda con todos. Y les hago la pregunta, ¿cómo llegas a estar en deuda? Piénsalo. ¿Cómo llegas tú a estar en deuda con alguien? Típicamente es porque esa persona te prestó algo, ¿no? Te presta dinero, ya estás en deuda, ya tienes una deuda con esa persona.
puede ser que has robado algo y ahora debes algo a esa persona. Pero les hago la pregunta, ¿Pablo ha recibido un préstamo de los bárbaros y los griegos y los cultos y los incultos? ¿Ha recibido un préstamo de esas personas? ¿Le han prestado dinero a Pablo? ¿O algo a Pablo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Pablo queda en deuda con esas personas? Y llegamos a nuestro cuarto punto para contestar eso. La gracia de Dios no nos hace deudores con Dios, sino que nos hace deudores a otros quienes necesitan la gracia tal como nosotros la necesitábamos. Sería muy, muy incorrecto pensar que esa deuda está con Dios, porque Dios nos da gracia. Tú no puedes trabajar para pagar atrás a Dios por lo que te ha dado, porque es un regalo que tú no merecías, que tú no podrías comprar para empezar. No hacemos pagos por la gracia de Dios, no estamos en deuda con Él de esa forma. Esta deuda que Pablo tiene está con personas que como Él viven, como Él antes vivía en oscuridad, con personas que ahora viven en oscuridad. Y Él tiene una deuda de compartirles la gracia de Dios, el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Vamos a pensar en un ejemplo para ayudarnos a entender eso. Suponemos, hagamos de cuenta que tú estás en un hotel y alguien con mucha prisa toca la puerta y abres la puerta y esa persona te dice, te da la advertencia de que hay un incendio y necesitas salir del hotel lo más rápido que puedas para salvarte la vida. Y esa persona se va. Quizás no sabía que había otras personas, pero tú estás a punto de salir del hotel y te das cuenta. Hay otras personas en otras habitaciones aquí, otros cuartos aquí, que van a sufrir lo mismo que yo iba a sufrir si ese hombre no me había dicho. Ahora, si yo no toco en las puertas de ellos, lo que estoy diciendo es que mi vida vale más que la vida de esas personas. Que yo merezco algo que ellos no merecen. Que yo soy digno de ser rescatado y ellos no. Entonces nosotros tenemos una deuda con las personas que todavía no conocen la gracia de Dios, porque nosotros recibimos algo que no merecemos. Éramos indignos y Dios nos salvó. Y para nosotros decir, no voy a hablar con esa persona, lo que realmente estamos diciendo es que yo soy digno y esa persona no es. Yo merezco la gracia y esa persona no. Y si hacemos eso, realmente estamos anulando la gracia de Dios, porque estamos diciendo que merecemos recibir algo que realmente no habíamos merecido. ¿Ven cómo eso impacta nuestra vida? Tú dices, Natán, estás hablando de mucha doctrina. Ahora necesitamos hablar de la doctrina para saber cómo aplicarla. Pero vamos a hablar acerca de sus implicaciones prácticas. ¿Cómo afecta eso a tu racismo, a tu conducta en el matrimonio, o en la familia, o en el trabajo? Tú dices, yo no voy a tratar bien a esa persona porque es de otra raza y no me cae bien. No voy a hablar con esa persona. Dices, pues, él es un asiático, es un chino. Yo realmente, esas personas me molestan, esas personas me caen mal, me caen gordos. No voy a hablar con esa persona. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que tú mereces la gracia y esa persona no. Que tú eres digno de recibir el amor de Dios y esa persona no. Entonces, cuando entendemos la gracia, debemos entender también si realmente comprendemos la gracia de Dios y que fuimos salvos aunque no lo merecíamos. Eso nos debe motivar a hablar con todos y amar a todos. En el matrimonio, si mi esposo me hace algo que me ofende, yo siento que ella no está portándose como uno que merece el amor. Puedo decir, pues yo no voy a amar porque no lo merece. No es digna de mi amor. Si comprendo la gracia de Dios, si la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios realmente ha impactado mi corazón, y en la medida que llega a tomar más y más lugar en mi corazón, a saturar mis pensamientos, yo voy a decir, aun si ella está portándose así, yo la voy a amar. Y voy a mostrar la gracia igual
como Dios me mostró su gracia. Si mis hijos me están volviendo locos, voy a tener paciencia con ellos, porque Dios tuvo paciencia conmigo. Tuvo paciencia conmigo, tuvo compasión conmigo, así que voy a tener compasión con ellos también. Si el jefe o el patrón en el trabajo me está molestando o está haciendo algo injusto conmigo, ¿qué voy a hacer? Voy a calumniarlo atrás de su espalda cuando él no está escuchando, va a hablar mal de él delante de los otros trabajadores, o voy a mostrarle gracia. En la escuela, si hay personas que no nos caen bien y quizás se burlan de nosotros o nos tratan mal, demostrarles gracia, amar a nuestros enemigos, como Jesús dijo, porque Él nos amó cuando éramos sus enemigos. Cuando piensas que tu esposo está portando como tu enemigo, ámalo de todos modos, porque Dios te amó a ti cuando tú eres enemiga de Él. ¿Ves cómo la gracia impacta nuestra vida? En todas las áreas de nuestra vida. ¿Ves la importancia del Evangelio para el creyente también? Eso es algo que debe saturar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que vivamos por el poder de Dios, mostrando la gracia del Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, con todas las personas alrededor de nosotros. Por amor a su nombre entre todas las naciones, para que las personas puedan hablar bien de nuestra fe y glorificar a Dios. Es lo que deseamos, ¿verdad? Que las personas conozcan esa gracia. Ellos también conozcan ese perdón que nosotros hemos recibido. Bueno, mi última pregunta es esta. ¿Es solo la responsabilidad de Pablo ministrar las buenas nuevas de la gracia de Dios? ¿Es solo la responsabilidad del predicador o del pastor hablar del Evangelio de la gracia? ¿Promover el Evangelio de la gracia para la obediencia de la fe entre las naciones por amor a su nombre? ¿Es suficiente que yo, Natán, esté aquí predicando solamente? ¿Es suficiente eso? No, ¿verdad? Y el punto número 5 es esto: la responsabilidad de proclamar y mostrar el Evangelio de la gracia pertenece a todos los creyentes. La responsabilidad de proclamar y mostrar el Evangelio pertenece a todos los creyentes, a todos los cristianos. Versículo 11, versos 11 a 12. Tengo muchos deseos, dice Pablo, de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Pablo quiere animarlos a ellos, pero no solamente eso. Él quiere ser animado por ellos. Dice Pablo, el gran apóstol, el autor de muchísimos libros de la Biblia. Y él está hablando de un grupo de personas comunes y corrientes en Roma. Y él dice que quiere que ellos le animen a él. ¿Cómo es eso? Pues en la vida cristiana todos necesitamos los unos a los otros. Todos necesitamos los unos a los otros. Todos ustedes tienen dones que Dios por su gracia les ha dado. Yo necesito a ustedes, tal como ustedes me necesitan a mí, y necesitamos nosotros los unos a los otros. Somos una familia en Cristo. Si estamos en Cristo, somos una familia y necesitamos los unos a los otros. Necesitamos animar los unos a los otros, para que la obediencia a la fe florezca por medio de nosotros en todas partes, no solamente aquí en Hoquiam, sino hasta los confines de la tierra. Es lo que Dios desea. Dices, Natán, estás soñando. ¿Qué podemos hacer para impactar a las naciones? No debemos subestimar el poder de Dios y de su Espíritu obrando en su pueblo. Si estamos rendidos a Él, entregados a Él, por su gracia, Él puede impactar muchas personas a través de nosotros. Y ustedes tienen dones. Quizás por el tiempo no lo leemos todos. Todo el pasaje, pero Romanos 12, la tienen ahí en sus notas. Romanos 12, de versículos 3 a 8. Dice que cada uno, si ven un poquito más adelante,
Romanos 12, capítulo 12, versos 3 a 8. Y vamos a empezar en el 4. Por el tiempo. Nos dice que cada uno de nosotros tenemos dones. Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Podemos pensar en el cuerpo humano, ¿verdad? Necesitamos los dedos, necesitamos el corazón, necesitamos los pies. Cada persona tiene una parte, una función importante en el cuerpo de Cristo. Y no sé si tú eres corazón o oreja o nariz o cualquier dedo de pie, no sé qué eres, pero tienes una función importante en el cuerpo de Cristo. Tienes dones espirituales que Dios te ha dado para que funcione el cuerpo. Y debemos orar que Dios nos ayude a descubrir esos dones y debemos practicarlas, aun si no pensamos que los tenemos. Dice versículo 5, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia, noten eso, la gracia que se nos ha dado, es por la gracia de Dios. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Así que nosotros hemos recibido esta enseñanza doctrinal de la gracia de Dios, el poder del Evangelio en nuestras vidas. Ahora nos toca a pedir a Dios por su gracia para ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Descubrir los dones que Cristo, por su Espíritu Santo, nos ha dado y ponerlos en práctica. Obedecer. El trabajo de Pablo, el llamado de Pablo fue promover la obediencia a la fe entre las naciones. Mi deseo aquí, por la gracia de Dios, es promover la obediencia a la fe aquí en este lugar. Que nosotros podamos realmente poner en práctica los dones espirituales que Él nos ha dado. En Romanos 13, si van una página más adelante, después de Romanos 12, Romanos 13, verso 8, Pablo dice, no tengan deudas con nadie. Dices, Pablo tenía una deuda. Pero vemos, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Okay? Nuestra deuda es servir y amar a los demás. Usar nuestros dones para edificar la iglesia y para alcanzar a los perdidos. Entonces, para concluir, la gracia viene a nosotros absolutamente gratuita, incondicionalmente. Desde Dios Él nos ha llamado, así que gratuitamente recibimos, gratuitamente damos. ¿Sí entienden eso? Recibimos gracia de Dios aunque no lo merecemos y mostramos gracia, compartimos gracia, mostramos gracia a las personas aunque no la merecen, igual como nosotros no la merecíamos. Esa es una de las razones principales que estamos promoviendo los grupos pequeños. Y me da mucha alegría que en las últimas semanas hemos visto a más de ustedes en esos grupos pequeños entre semana, esos grupos de comunidad. Estamos orando juntos, compartiendo la palabra juntos, animándonos los unos a los otros. Estamos hablando acerca de cómo podemos alcanzar a la comunidad juntos. Como una comunidad de fe, una familia unida por el Evangelio, por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Así que les animo, ustedes saben, tenemos el lunes, mañana tenemos estudio aquí mismo en mi casa. De hecho va a ser esta semana, lo vamos a hacer aquí mismo en la iglesia. El próximo lunes lo vamos a tener en Ocean Shores. Otra vez los sábados tenemos el estudio de doctrina aquí. Es un tiempo también para convivir. Y los lunes cuando estamos aquí en Hoquiam y otros días entre semana, nuestro plan va a ser más de alcanzar a las personas de la comunidad. Los lunes en Ocean Shores estamos enfocando más en orar juntos, conocernos más, establecer nuestra relación como familia de fe.
Y los lunes aquí estamos preparándonos para ir y ministrar a personas en nuestra comunidad. La idea también, como tenemos estudios en casa, es invitar personas. Quizás hay ciertas personas que no se sienten cómodas entrando en una iglesia por primera vez, pero podemos invitarles a nuestra casa, que lleguen a sentarse a tomar un café y convivir con nosotros. Así que Dios por su gracia pueda obrar a nosotros, que nos ayude a nosotros a ser obedientes a la fe, para que nosotros también podamos juntos como iglesia, como familia espiritual, para que podamos promover la obediencia a la fe entre todas las naciones, por amor a su nombre. En otras palabras, para que Él sea glorificado en nuestras vidas, para la gloria de Dios entre las naciones y el gozo de todas las naciones. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por el gran privilegio de conocerte y servirte. Necesitamos tu poder. Necesitamos que tú tomes nuestros corazones y que los llenes de ti, Señor. Que los llenes de ese mensaje de tu amor, de tu poder, tu misericordia, de tu gracia. El mensaje del Evangelio, que eso pueda impactar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra vida en el trabajo, nuestra vida en la escuela.